día de hoy nos va a ayudar el doctor Miguel Hinojosa. Él es especialista en pediatría de la Universidad Hospital of Wales, máster en política social para promoción de la infancia y adolescencia, profesor en pediatría y salud pública de la UTE, UCE, UIDE y UDLA, investigador nacional certificado en pediatría y neonatología por el CENESID y consultor coordinador de proyectos de salud. Doctor, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, claro, y con toda y adecuadamente. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos en esta tarde lluviosa de Quito que nos está creando un poco de dificultades en este verano, supuesto. Listo. Les voy a compartir algunos aspectos amplios de lo que tiene que ver con los niños en el tiempo del COVID. Y más que nada tomando en consideración que la pandemia parece de alguna manera entrar en una fase diferente de la que habíamos vivido de crisis hasta el momento. Pero de todas maneras, desde el punto de vista profesional, es importante que esto nos va a dejar lecciones muy, muy importantes para el futuro. Es decir, el redescubrimiento de la salud pública, el redescubrimiento de la epidemiología es muy importante en estos momentos y más que nada el ver que no todo está planteado en lo que es la atención a los niños y que esta nueva alternativa nos ha venido a abrir un camino quizás un poco abrupta y obligatoriamente, pero que nos permite tomar decisiones diferentes a las que hasta este momento habíamos realizado. Esta perspectiva pues implica que debamos recorrer la historia un poquito. Aquí tienen ustedes algunos aspectos relacionados con lo que otras pandemias han significado para el ser humano. En el siglo XIV, la peste negra hizo pasto de más o menos un tercio de la población europea de ese tiempo, y la situación era similar a la actual. La gente huía de las posibilidades de contagio que intuía que eran otros seres humanos, y lógicamente así era, aparte del vector rata que en ese tiempo era muy importante, ¿no? La gripe española a inicios del siglo pasado, cuando nacimos la mayoría de nosotros, dejó una estela de muertes verdaderamente más allá de 3 veces lo que es los fallecimientos durante la Primera Gran Guerra, que era justo en ese mismo momento. Su origen en Estados Unidos no había sido decodificado sino hasta muy recientemente, y por eso se la había denominado gripe española, aunque en realidad fue originaria de Estados Unidos y fue llevada vía guerra al continente europeo. Es curioso, pero históricamente hay que ir poniendo las cosas en orden, porque eso más o menos nos configura cómo se movilizó la pandemia actual. Esto es muy interesante, pues porque ahora es mucho más fácil de codificar inmediatamente los sitios de origen, etcétera, e incluso hacer presunciones un poco bizarras, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos al final. En el año 2010 apareció el H1N1 y su letalidad era muy reconocida, incluso personajes conocidos en el ámbito social nacional fallecieron en ese momento y eran gente joven, y ahí se ponía en guardia sobre el efecto del desencadenamiento de un trastorno propio de la respuesta inmunológica de los seres humanos ante la presencia de una infección de cierta naturaleza. Esto es algo que no lo habíamos, digamos, considerado con tanta intensidad. Hablábamos de procesos autoinmunes, pero esta era una respuesta inmune normal con excesiva intensidad que provocaba trastornos severos en el ser humano. Los individuos se ahogaban y debido a las secreciones muy propias de una excesiva inflamación a nivel pulmonar. Y apareció el coronavirus, zoonosis, que se ha manifestado de 3 formas. La primera de ellas a inicios de este siglo, entre el 2002 y el 2003. Quizás la mayoría de ustedes son muy jóvenes y por eso no recuerdan esto, pero en ese tiempo quienes tuvimos que viajar a algún aeropuerto internacional había prácticamente una actitud paranoide de todo el mundo acerca de no tocarse con nadie porque la posibilidad de encontrar el SARS en ese tiempo era muy, muy temida, ¿no? Esto es importante. También fue un síndrome respiratorio originado en la China y que tenía más o menos las mismas connotaciones actuales, ¿no? Pasa de una especie a otra, animal, y esta especie convive con los seres humanos y pues comienza a desarrollar un trastorno severo por sus modificaciones, sus mutaciones, sus variantes, como vemos ahora de acuerdo a la condición del problema. Esto es verdaderamente interesante. Cuando yo daba clases de esto, en algunos momentos solía decir,
del pato al chancho y del chancho al chino, y esa era la progresión de las zoonoses hacia los seres humanos. Hubieron verdaderamente pocos contagios reconocidos y una cantidad altísima de muertes de letalidad, si ustedes se fijan, ¿no? 1 de cada 8 aproximadamente era víctima, digamos, tenía un desenlace fatal. En el año 2012 apareció el MERS y a pesar de que no se reconocieron muchos casos muy claramente definidos, su circunscripción permitió pues que no se reconociera una dispersión muy amplia, pero la letalidad, como ustedes se fijan en las cifras, era sumamente alta, ¿no? Eh, Otro aspecto de gran importancia es el que se presenta ahora. Si bien la letalidad no es tan alta como en los casos anteriores, pero en cambio la dispersión ha sido fácil de reconocer en el SARS-CoV-2 a partir de fines del 2019. En realidad se hizo una emergencia mundial a partir de marzo de este año, del año pasado, perdón, pero ya se lo reconocía en el último semestre del año 2019. Actualmente tenemos más de 221 millones de casos y más de 4,5 millones de muertes en el mundo. Lo que sí es cierto es que se le ha dado una preeminencia tan grande al problema, sin embargo, representa solamente 1 de cada 3 a cada 6 pacientes con problemas respiratorios que se presentan para necesidad de tratamiento médico. De todas maneras, es la sobredimensión, perdón, la sobredimensión de este problema ha hecho descuidar la atención de otros aspectos, que es lo que en este momento, cuando se está recuperando la capacidad de atención, se está haciendo mucho énfasis en que debemos retomar la atención general en una forma más adecuada. En otras palabras, se pensaba que todo era COVID últimamente, perdón, en las salas de triaje, no es COVID por si acaso, no voy a contagiar a nadie. En todo caso, actualmente ya se ha podido definir adecuadamente en el triaje y se podrá dar una atención apropiada a los individuos que tienen otro tipo de problemas. Este es el enemigo público número 1 en el momento. Y entonces hay que reconocer algunos de sus aspectos que nos permiten, en cierta manera, diferenciar las posibilidades de contrarrestar su presencia, ¿no? El trazarlo por dónde está, el saber dónde, digamos, cómo se está modificando, o el conocer cómo la unión de los aspectos, de ciertos aspectos de las spikes, de las espinas, ¿no? Para producir todo el trastorno inflamatorio a través de su interacción su interacción con elementos de nuestra inmunidad hace pues que el reconocerlo en toda su dimensión sea importante. En primera instancia, hay que hacer el reconocimiento genómico, hay que ubicarlo dentro de los mapas existentes. Este congreso ha tenido la oportunidad de que personas muy brillantes y muy conocedoras del tema lo hayan explicado durante el primer día del mismo. Pero de todas maneras me permito mostrarles el mapeo filogenético del problema, ¿no? Del virus, que de alguna manera nos permite ubicar nuestras cepas, nuestros trastornos dentro de los mapas mundiales del asunto, ¿no? Este tipo de reconocimiento de secuenciación hace que a través de la designación de la determinación genómica podamos comprobar estos genomas, comparar estos genomas, lo que hace que tengamos una estimación más o menos certera de cuándo llega a nuestra cercanía el virus, cómo se dispersa, cómo evoluciona en algunas áreas. En la India la dispersión fue tan rápida que posiblemente desarrolló una cepa mucho más ágil, mucho más fácil de distribuirse en un mundo tan grande de posibilidades para el virus dentro de una población tan grande y no preparada para contrarrestarlo. Y eso hace pues que la variante Delta, que proviene de la India, de alguna manera no sea tan agresiva porque encontró fácil diseminación. Eso solamente es una teoría, es una hipótesis ecológica que estoy diciendo nada más.
pero son aspectos de importancia que tienen que tomarse en consideración. De esa manera, la secuenciación nos permite determinar qué variedades hay, entre ellas de estos que hablamos, o aquellas que son quizás mucho más agresivas, como las que tenemos por aquí cerca, qué sé yo, como la beta plus o demás, que son verdaderamente mucho más agresivas en nuestro medio y que han afectado familias enteras, ¿no? Ah, esto es importante para ver cómo la virulencia se va relacionando, como estoy explicando ahora, y reconocer epidemiológicamente cuáles son sus posibilidades de este virus, ¿no? Esto nos permitirá ubicarlo y contrarrestarlo adecuadamente. Las cepas entonces analizadas en el país se muestran que hubieron múltiples eventos de introducción en el país porque se parecen a otras de que vienen de otros lugares. Y también muestran en algunos casos que los contagios de tipo familiar y comunitario podrían ser diferentes a todas estas que han venido de fuera y quizás algunas de ellas incluso más contundentes, ¿no? Disculpe. La dispersión del virus se ha dado pues en todo el mundo prácticamente, en 185 de los 196 países del mundo se reporta. Obviamente se reconoce su origen zoonótico. La transmisión, como todo, como digamos, como desafortunadamente ha venido evolucionando el virus, es una transmisión de individuo a individuo y el ser humano que vive hacinado, sus 7,5 millones de individuos que somos en el mundo, vivimos más que nada hacinados y en contacto muy cercano, y esto ha sido la vía más consistente para la distribución del virus a través de aerosoles. De todas maneras, no he visto mucho de esto recientemente, pero inicialmente se hablaba de que en superficies rígidas podían sobrevivir hasta 9 días los virus o se habían trazado de esa manera. Los individuos asintomáticos no se tenía claro si eran o no muy transmisores. La Organización Mundial de la Salud no fue muy clara al respecto y creo que se apresuró en hacer algunos comentarios sobre esto. Hay algunos aspectos de verdadera importancia, como un estudio que hizo la UDLA muy interesante acerca de la presencia de virus en aguas de descarga de excretas, ¿no? Como el río Machángara, que desafortunadamente tiene un aspecto como el que les presento en la lámina. Sin embargo, como lo vamos a ver incluso al final de esta presentación, esta eliminación discreta probablemente no es una posibilidad de contagio. El contagio fecal oral se ha descartado considerablemente debido a que digamos, la alteración propia de la biota y del pH gástrico provocan la inactivación del virus y muchos de los aspectos que se pueden encontrar al valorar digamos, las aguas hervidas como esta, podría más bien tratarse de elementos, de fracciones del virus, de fracciones de ARN del virus, o incluso de viriones que ya no tienen capacidad de replicarse, ¿no? Eso es lo importante. Se ha hablado mucho, estamos hablando de lo que va a pasar en los niños, se ha hablado mucho de la transmisión vertical madre-hijo, pero no se ha podido determinar estrictamente que esta suceda. En realidad hay algunos casos que son posiblemente relacionables, pero son muy pocos en la literatura y aparte de eso hay una explicación muy clara incluso para dudar de estos que aparentemente serían aceptables. De todas maneras, ya en la parte epidemiológica es importante reconocer algunos aspectos. En nuestro país se ha hecho un manejo, digamos que de alguna manera consistente. Los problemas abruptos que tuvimos al inicio o las 2 olas que vinieron después de eso, no se parecen de ninguna manera a las crisis que han tenido otros lugares. Por ejemplo, Chile, en la lámina, en la parte superior de la lámina ven ustedes lo que ha pasado en nuestro país, pero aquí se hace una evaluación mucho más, digamos, estricta, ¿sí? En números. En la curva de Chile de abajo se alisa, porque vean ustedes, sube de 2.000 en 2.000, ¿no? Eso significa que se hace un alisamiento desde el inicio, por eso se ve estas gráficas un poco más suaves en su presentación. De todas maneras, Chile tiene una población muy similar a la nuestra en cuanto a tamaño y las
Y a pesar de que ellos han dicho muy claramente que están adelantados en el manejo del problema, fíjense ustedes que las estadísticas son un poquito diferentes y favorables a lo que se ha hecho en este país. Miren ustedes aquí la mortalidad y miren ustedes aquí la presentación del problema. Eso era solamente para subirnos un poquito la autoestima en nuestro país. En cuanto a la transmisión vertical, cierto es que se había hecho información de muchos casos en la etapa perinatal en sospecha. Sin embargo, no hay pruebas contundentes que permitan establecer este tipo de contagio y más que nada por la contaminación de las muestras con líquidos maternos. Es decir, no es tan fácil separar al niño, al bebé que nace, de los líquidos de la madre, ¿no? Entonces la contaminación está ahí, pero eso no significa que el bebé pueda contagiarse a través de ellos, ¿no? Entonces, eso es una relatividad muy interesante que permite que el niño se defienda de alguna manera, a pesar de que se habla mucho de la limitada inmunidad del recién nacido, pero tengo un dato que revisamos y que ha sido muy interesante. Otro aspecto que no ha permitido establecer adecuadamente la transmisión vertical es que las manifestaciones clínicas en los neonatos no son muy claras, no son fáciles de diferenciarse de otra patología intercurrente y peor aún en los prematuros. Esto es importante. Ahí hay algunas informaciones al respecto. Los que más han hablado del tema son Dong y Zeng, son dos autores diferentes, que identifican la presencia de anticuerpos en recién nacidos que tuvieron el COVID, ¿no? De todas maneras, son muy pocos casos los que pueden relacionarse directamente. Ahora vamos a ver otros aspectos en este sentido que nos permitirán dilucidar mejor esta situación. Entonces, no han podido informar la presencia de ARN de SARS-CoV-2 en las secreciones vaginales, líquido amniótico o la leche materna. Quizás en algún caso reciente se ha podido encontrar, aunque no se puede excluir la posibilidad de contaminación. Hubo un caso muy interesante descrito en un paper en francés en Toronto, pero que de todas maneras, a pesar de todo eso, siempre se mantiene cierto nivel de duda razonable. Quizás es lo más cercano a la posibilidad, pero no existe algo absolutamente definido. El paper está ahí a la disposición. De todas maneras, en el Perú el año pasado se habló mucho de un caso que ellos tenían, pero al final en el mismo reporte, en el mismo artículo que ellos publicaron, dicen que no pueden asegurar que no se puedan haber contaminado las muestras, es decir, sigue siendo la misma consideración de los otros, digamos, de los otras evaluaciones mucho más estrictas que la de ellos, ¿no? En cuanto a la generalidad ya del asunto, se ha hecho una revisión sistemática y un metaanálisis analizando todo lo relacionado, ¿no? Lo que sí se puede decir es que la afectación durante el embarazo produce en la madre partos prematuros e incluso muerte prenatal debido a digamos, al mismo desencadenamiento del parto antes de tiempo. Pero esto no significa que se relacione con la transmisión vertical, sino con la afectación al embarazo, con la pérdida del producto. Como se dice aquí, ¿no? Hubo más preeclampsia, hubo más parto prematuro y hubo más muerte perinatal, pero en ninguno se pudo confirmar la transmisión vertical. Hay algunos datos interesantes, quizás el artículo sí, que más habla del asunto es este artículo de Carmen Hurtado. Es muy interesante, les recomiendo leerlo, es sumamente didáctico y con muchísima información, ¿no? He tenido la oportunidad de con un grupo hacer revisiones sobre el manejo del COVID en la población infantil. Y dentro de ellos, pues esto que vamos a ver acerca de la transmisión vertical es otro de los aspectos importantes. Si bien es cierto,
Esto no es estrictamente una transmisión vertical, pero la presencia del virus en los recién nacidos puede ser un aspecto de importancia, ¿no? Y puede ser de importancia porque nos permite establecer qué se debe hacer en cada caso. En lo que revisamos, en una revisión de 666 neonatos de madres que tenían certificada la infección, se encontró que solamente el 4.2% del 66 de estos niños fueron infectados, de los cuales 8 fueron sintomáticos. Es una cifra bastante baja, ¿no? Aquellos niños que nacieron por cesárea, ¿sí? Presentaron un 5.3% de infección, mientras que los de parto cefalovaginal 2.7%. Esto es una evidencia que no requiere demasiado análisis porque muestra que el parto cefalovaginal es incluso menos proclive al contagio de los recién nacidos. Por lo tanto, no se justifican las cesáreas que, por desgracia, en muchos lugares del mundo que incluso reportan a través de artículos científicos, y en nuestro medio también, en algunos hospitales, se hace mal uso de la cesárea. Tengo que decirlo así muy insistentemente. En cuanto a los niños amamantados, ¿sí? La lactancia materna presentó un 4.7 versus aquellos con fórmula, es decir, que no tocaron a su madre en un 5.4%, lo cual implica que el dejar de amamantar pues tampoco es una medida adecuada, ¿sí? El darles fórmula a los niños no les protege de la infección, o tal vez la lactancia materna hasta les podría proteger. Es muy interesante. El mantener a los niños junto a la madre versus aislarlos no tiene una diferencia significativa cuando uno de los dos no está, no está francamente sintomático, ¿no? Esto es importante. Dentro de ello, llegamos a la conclusión con el grupo que el COVID-19 no es indicación para cesárea, no es indicación para reemplazar la leche materna con fórmula o para aislar al bebé, ¿no? Las madres, pues obviamente deben tomar las precauciones de higiene y uso de mascarilla cuando amamanten a los bebés. Aparte de eso, es importante que no se deje o que se mantenga, si quieren decirlo de mejor manera, que se mantenga la ligadura oportuna del cordón entre 1 y 3 minutos luego del nacimiento para que el niño reciba esa carga importante de glóbulos rojos de sangre en forma pasiva desde la placenta, y es importante porque de esta manera disminuye la presencia de anemia después del 6º mes de vida, pero es más importante porque con esto cubriría las necesidades propias de la ventilación, de la transición y del fenómeno respiratorio en el recién nacido, ¿no? El aislamiento, cuando la madre está aislada, pues la extracción de leche es recomendable, aunque debe ser con un extractor de uso exclusivo para evitar el posible contagio a otros individuos, más que por la leche materna, por el contacto con las manos y con el pecho de la madre. Aún sigue pendiente si es necesario conocer aspectos relacionados o intercurrentes de la infección perinatal horizontal, dado que la madre no ha podido producir y transferir todavía en ese lapso, que conocemos así, su IgG, no ha podido transferir no producir IgG y transferirlo vía transplacentaria, debido a que la madre no puede enviar IgM al niño porque el tamaño de la IgM no permite su paso a través de la placenta, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues inmediatamente a pensar en la inmunología del recién nacido. Hicimos con un grupo similar revisiones parecidas y nos preguntamos si el estado inmunológico de los recién nacidos se ve afectado en las madres que tuvieron el COVID. Y encontramos que en estos grupos de edad, para empezar, en los artículos que revisamos, encontramos que la cesárea se hacía en un 90% sin un adecuado nivel de recomendación. Que desafortunadamente, ante la presencia de interleuquina 6 en el recién nacido, se dio antibióticos en forma no justificada
porque el niño no tenía clínicamente o con otra razón la presencia de una infección. Pero se le dieron antibióticos a 6 de cada 10 de los niños que presentaban elevación de la interleuquina 6. No hubo transmisión vertical en el estudio e inmunológicamente el estado de los niños, el estado inmunológico no se vio afectado en la gran cantidad de neonatos, ¿no? Voy a ir un poco más rápido porque el tiempo se me está agotando. De todas maneras, en estos mismos estudios se encontró que las madres estuvieron en rango normal sus niveles de linfocitos y los recuentos de glóbulos blancos no tuvieron diferencia, ¿no? Digamos, comparados con otros grupos, o sea, con grupos de control. Y no hubo diferencias significativas de alteraciones de IgG y IgM en las madres frente a grupos control. Pero esto es lo importante. En el recién nacido, ¿sí? Hubo presencia positiva de IL-6, IL-10, C16 y C56, y la elevación de la IL-6 fue en un número considerablemente alto de individuos. Otras elevaciones de IL-10 y de inmunoglobulina M también se presentó en estos niños hijos de madres que estaban digamos, que se reconocía que estaban infectadas con el COVID. Evidencia de esto solamente la respuesta del recién nacido con elevación de la IL-6 y un muy discreto incremento de IgM, lo cual significa que el recién nacido sí puede ser, digamos, un individuo que responde ante esta situación, ¿sí? Sin recibir la inmunidad de memoria de la madre, ¿no? En cuanto a la atención neonatal, el país hizo unas recomendaciones en base a lo que 33 expertos estuvimos dentro de un grupo de trabajo que está aquí. Y en ello, pues se hizo las recomendaciones en base a la mejor evidencia científica disponible. Se establecieron cuáles eran las consideraciones específicas para que los casos fueran considerados de acuerdo a su posibilidad de manejo, confirmados, sospechosos, probables o descartarlos. Y lo más importante es que se estableció como recomendación que el contacto cercano que podría favorecer la infección en la transmisión en dos individuos estaría cuando están más de 5 minutos cara a cara o más de 2 horas en el mismo espacio cerrado sin movilización de la ventilación. Esto se aplica en términos generales a todos los individuos que podrían contaminarse en sitios cerrados, ¿no? Más que nada, aunque estamos aquí hablando de las recomendaciones neonatales. No hay que olvidar que los falsos negativos pueden ser considerables debido a que las pruebas no son 100% fiables, más que nada en los aspectos, ¿no? En los aspectos de sensibilidad. Entonces, el riesgo de transmisión vertical habíamos visto que no existe. De todas maneras, si los resultados de las pruebas de SARS-CoV-2, tanto para la paramadre o el hijo, pueden ser positivas, depende de la condición de los mismos para aislarlos, ¿no? De todas maneras, ante la presencia del problema, es necesario que el parto deba darse, pero con ciertas condiciones de cuidado, planificando con el equipo obstétrico que sea mínimo el personal que atienda y que tengan equipos de protección personal. Desafortunadamente, esto en nuestro medio a veces es un poco difícil de conciliar debido a que las personas quieren estar presentes en estos aspectos un poco extraños. Se recomienda el clampeo oportuno del cordón, es decir, esperar los 2 minutos recomendables para el beneficio del bebé, ¿no? Se puede realizar el apego piel a piel con la madre con el fin de, digamos, de promover, aparte de la cercanía y la ligazón de la madre e hijo y el afecto que proviene de ello y todos los aspectos importantes que devienen de este tipo de relación. Se dice también que si el niño necesita algún grado de reanimación, pues tiene que aplicarse, como en todo caso, el programa de reanimación neonatal y se deben establecer rutas adecuadas para que los niños sigan por una ruta específica sin contaminarse ni contaminar, ¿no? En caso de que hay un niño sintomático, hay que ubicarlo en aislamiento, es decir, en un cuarto, ojalá con presión negativa,
o en una incubadora. Las incubadoras en los neonatos cumplen el rol apropiado de ejercer el aspecto digamos, de aislamiento, ¿no? De todas maneras, hay que darles a los niños el esquema de tratamiento adecuado si presentan alguna patología de importancia. Ah, tienen que tener, si van a tener ventilación a presión positiva, que es muy común de su uso en los neonatos, tienen que tener en lo posible salas de aislamiento evitando los aerosoles. Por ejemplo, el manejo del ambú, que es tan común en el recién nacido, es preferible evitarlo en estos casos, dejando más bien, digamos, pasando más bien al uso del neotío del respirador con pies en T, ¿no? Evitando los aerosoles. Se decía con mucha insistencia cuando se hizo esto que se tenga cuidado con el manejo de las excretas, pero como les dije hace un momento, las excretas de los niños han pasado por digamos, por el proceso de alteración propio de la biota intestinal y del ácido gástrico, lo cual hace que las excretas no sean contaminantes. La vía fecal oral no es una vía contaminante hasta donde se conoce al momento, ¿no? Hay que tomar las muestras, hay que mandar al niño a la casa cuando ya esté asintomático y después de 2 pruebas, si se va a utilizar un familiar que reemplace a la madre, tiene que ser alguien cercano, testificado de que está sano y que siempre sea la misma persona. En cuanto a la lactancia materna, pues ni hablar, se tiene que mantener la lactancia materna, eso no tiene discusión en ninguna parte del mundo. Si la madre no puede, porque su condición es crítica, de todas maneras puede extraerse la leche y darle al niño, aunque quizás esto suene un poco desagradable, pero eso es posible. La mayoría de las madres sí lo consideran adecuado. Entonces hay que proporcionar información y ver cuál es la condición, cuáles son las recomendaciones de los padres en este sentido una vez que están claros sobre el manejo, ¿no? En cuanto a la terapia para los recién nacidos, no se recomienda ni antirretrovirales ni interferón alfa, aunque este último ha sido usado indiscriminadamente en estudios que se han publicado, ¿no? En caso de otras patologías intercurrentes como problema respiratorio, ya sea atribuible al mismo virus o otra patología intercurrente, se valorará pues todo lo necesario. Si es un prematuro, darle surfactante, ventilar a un individuo que tenga un problema respiratorio importante, etcétera, ¿no? No usar antibióticos a menos que sea necesario, pero es intercurrente el antibiótico debido a que no sirve de mucho para el COVID. Hay que ser cuidadoso, eso sí, con el manejo de líquidos en el caso del recién nacido, porque como hay afectación neumónica, podría esto ser negativo si se usa en exceso, ¿no? La administración de inmunoglobulinas, antivirales y esteroides, aunque este último sí se ha usado, digamos, están sujetas a la condición del niño y a la necesidad mismo o el establecimiento de un diagnóstico adecuado. Lo más importante es cómo se envía a estos niños a la casa y todos deben ameritar controles de PCR, ¿sí? Ya sean sintomáticos o asintomáticos, y más que nada se debe tener especial cuidado con las excretas. Debe mantenerse el programa de inmunización, eso es muy importante, y cuando van a la casa los asintomáticos y los asintomáticos deben haber sido testificados con 2 pruebas de PCR. De todas maneras, a los asintomáticos no es conveniente retenerlos en los servicios para no saturar los servicios de salud y por el riesgo de que se contaminen de alguna otra patología intercurrente, ¿no? Hay que hacer la contrarreferencia adecuada al primer nivel de atención con el seguimiento programado por personal calificado, con control domiciliario, siempre con equipo de protección personal, hacer telemedicina por al menos 14 días desde el momento que el niño fue testificado. Hay que recomendar a la familia que no le pongan al niño en contacto con otros porque él puede contaminar o puede ser contaminado debido a que la madre que está contaminada salió de ese mismo ambiente, ¿no? Hay que vacunar según lo que está considerado y no se olviden que cualquier aspecto de educación que nosotros hagamos para el manejo del niño en el primer nivel de atención, siempre esto será comunicado a la familia y la comunidad y por lo tanto será un beneficio de conocimiento para todos. Esto era para el neonato. Ahora, ¿qué pasa con los pequeños, con los niños, con la niñez de menos de 10 años? Los adolescentes están un poco fuera de esto. No se olviden que es una enfermedad, el COVID-19,
que no tiene una incidencia grave en los niños, ¿sí? Pero es suficiente como para que los pediatras tengamos que estar alertas sobre el asunto, ¿no? Hay que identificar a los niños especialmente que tienen comorbilidades o enfermedades subyacentes, obesidad, displasia broncopulmonar tan común en los niños que salen de una unidad de cuidado intensivo neonatal, la fibrosis quística, que en nuestro medio hay uno de cada 100.000 individuos, 11.000 individuos, perdón. Todo eso es importante. Los factores de riesgo, entonces, a que debemos apelar nosotros, los pediatras o el médico en general, es a la presencia de inmunosupresión en los niños de cualquier naturaleza, los más pequeños, que ya vamos a ver alguna correlación con esto, la presencia de otra infección al mismo tiempo, especialmente neumonías virales de otra naturaleza que pueden ser más lesivas, las cardiopatías congénitas, las enfermedades pulmonares crónicas, las hemoglobinopatías, la desnutrición grave, que de hecho hace un desmedro inmunológico, las enfermedades neuromusculares por la incapacidad respiratoria, ¿no? Hicimos una revisión de algunos aspectos en el neonato y encontramos algunos asuntos de interés, como por ejemplo, que aquellos niños que estaban infectados por el COVID, ¿sí?, desarrollaron en un 65%, confirmado por tomografía, y en ellos los niveles de inmunoglobulina IgA estaban bajos. Es muy interesante. Se observó en los mismos niños un incremento de la PCR, es importante, de la procalcitonina también, y de las interleuquinas, especialmente la 10, así como los linfocitos CD4 y CD25. En los estudios que revisamos se usó interferón alfa 2B, desafortunadamente en la mayoría de los pacientes. Parece que son recursos que tienen en otro lado en nuestro medio es demasiado caro y es muy difícil de encontrar. Lo que sí llama la atención y que ustedes deben tomar muy en cuenta es que cuando el niño va a cuidado intensivo, serán muy poquitos los que van, como este 1.6% del total de los infectados, pero lo que sí es cierto es que la mitad de ellos fallecen, igual que los adultos, 0.8 de 1.6 en los estudios que revisamos, y eso hace de importancia. Sin embargo, lo que queda siempre a tomar en cuenta es que en los estadios 1 a 3, porque estos son los del estadio 4, en los estadios 1 a 3 los niños se recuperan mucho más rápidamente que los adultos, obviamente, ¿no? Por eso son tan pocos los que van a cuidados intensivos, pero los que van a intensivos sufren el mismo desagradable desarrollo de la enfermedad con afectación general y pulmonar y fallecen la mitad. Pero algo que les quería plantear y que no se deben olvidar porque es muy importante, es que los menores de 1 año pueden tener neumonía en una cantidad muy grande de casos, ¿sí? En la incidencia total de neumonía es más del doble que los otros grupos que se afectan. Cierto que los niños la superan hasta estadio 3, no hay ningún problema, pero son los menores de 1 año los que tienen mayor intensidad del trastorno. Así que mucho ojo, a pesar de que ahora hablamos de que la vacunación es para los individuos de hasta 12 años, como se está planificando digamos, en etapa reciente, y luego irá hasta los mayores de 2 años, pero son los menores de 1 año los que tienen algún mayor grado de necesidad de cuidado, ¿no? En conclusión, cuando hablamos de la afectación de los niños en general, en ellos los síntomas que son verdaderamente importantes son la tos, la fiebre y la presencia de alteraciones gastrointestinales. Especialmente esto se logró ver en otros estudios que revisamos y que tienen relación con la presencia de neumonía, ¿no? Con la presencia de neumonía por influenza A comparada con el COVID. Y lo que sí es cierto es que este cuadro y esta descripción que ustedes ven acá nos muestra que la severidad de la neumonía por influenza A, ¿sí?, es muchísimo más severa, como ustedes ven, que la del COVID. Las columnas amarillas son de la neumonía A y la columna naranja es de la neumonía por COVID. Entonces, fíjense ustedes, la neumonía por influenza A tiene consolidaciones. En lo único que difiere es en que el patrón de vidrio esmerilado que se puede ver en la tomografía es más frecuente en el COVID en cuanto a signología.
Pero desafortunadamente la necesidad de oxígeno es muchísimo más alta, es 3.5 veces mayor cuando hablamos de neumonía, de influenza A versus el COVID. Eso la hace más letal, más desafortunada en su manifestación. Radiológicamente hay algunos aspectos que debemos tomar en consideración, como los que ustedes ven aquí. En la radiografía, las opacidades intersticiales son las que se manifiestan en los pacientes con COVID, ¿sí? Las opacidades alveolares no son muy fáciles de ver. Hay compromiso de ambos lados en el COVID, más, 3 veces más que en el del un solo lado, ¿no? Y es más frecuente, como vuelvo a repetirles, es más frecuente en los niños menores de 3 años, como ustedes pueden ver, ¿no? El compromiso general neumónico es mucho más frecuente en el niño más pequeño. En la tomografía, fíjense ustedes aquí cómo se presentan el tipo de lesiones, no me voy a detener en ello mucho, pero aquí hay una descripción amplia de lo que pasa con la tomografía. Cuando hablamos de tomografía, fíjense ustedes, lo interesante de esta lámina es la recuperación tan rápida de los niños cuando no se complican, cuando no llegan a estadio 4. Y en 5 días se presenta un TAC normal a pesar de haberse visto tempranamente la presencia de vidrio esmerilado. Aquí tienen ustedes una muestra radiológica con rayos X y tomografía de los aspectos más comunes cuando hay una afectación más amplia y generalizada, como es el caso del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? En eso es sumamente importante que tomemos en cuenta que es de mucha ayuda más que nada la tomografía. Pero la resonancia magnética tiene un valor verdaderamente importante, ¿no? Verdaderamente importante y nos permite establecer con alguna certeza, especialmente en etapas más tempranas, el aparecimiento de alteraciones, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿no? Y en la caracterización de los niños hay algunos aspectos como la presencia de halos que son más frecuentes que en los adultos o el derrame pleural. De la misma manera, aquí vemos una evaluación muy interesante del problema, ¿no? Y de la rapidez con lo que los niños consolidan su manejo. Una cosa importante es que se habla mucho de las enfermedades como el asma, las alergias respiratorias. Las alergias respiratorias, por favor, colegas, no incrementan el riesgo en el caso de que los niños presenten el COVID. Las alergias respiratorias no son un aspecto negativo. No digo que por eso, al igual que la población general, no se puedan enfermar estos niños, pero en ellos no se pone peor el asunto. Hicimos una revisión importante y llegamos a esa conclusión. Hay complicaciones cardiovasculares de gran trascendencia en los niños y de eso se ha hablado mucho. Incluso hay una publicación de Lancet de hace un poco, algo así como un mes, en el que se habla de que se hace una parafernalia excesivamente grande acerca de que la vacunación ha provocado o provoca, ¿cómo es? Pericarditis, ¿no? Lo cual no es cierto. No es más allá del mismo, digamos, de las mismas proporciones que en la población general. Entonces, esto son artículos alarmantes, desinformaciones que no tienen mucha razón. De todas maneras, el 4 por millón que se puede encontrar en ese caso no es más que la población general en primeras dosis. En una segunda dosis parece que se incrementaría el número de la presencia de este tipo de trastornos, ¿no? Sin embargo, no deja de ser todavía necesario el poder evaluar y confrontar con lo que sucede en la población general. En todo caso, no me estoy refiriendo a eso, sino a las complicaciones cardiovasculares que podrían haber en la niñez por efecto del COVID. Y los riesgos están dados especialmente por los niños de más edad, estamos hablando de niños escolares y adolescentes, por la presencia de comorbilidades, ¿sí? Especialmente diabetes y problemas renales, por las inflamaciones sistémicas, anomalías de la coagulación, problemas inflamatorios de severidad multiorgánica, problemas de falta de movilidad por discapacidad especialmente. O también recuerden que en los niños se puede presentar complicaciones como miocarditis, infarto agudo de miocardio o cardiomiopatías, así como arritmias, choque y trombosis, ¿no?
De todas maneras, todo esto está mediado por la tormenta de citoquinas que están descritas acá donde estoy señalando, y por lo tanto los marcadores inflamatorios estarán mucho más elevados en los niños también. En cualquier caso, sí, la lesión miocárdica proviene de la relación, ¿no? De la unión del, del spike, del virus, con la enzima convertidora de angiotensina 2, que en los niños no tiene un desarrollo tan amplio como en los adultos, ¿no? De todas maneras, los niños por eso presentan infecciones menos graves, dado que hay una función disminuida de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, eh, y por eso los niños raramente, muy rara vez, es muy excepcional, muy extraño que un niño tome inhibidores de la ECA, pero lo que sí es cierto es que esto es muy común en los adultos sobre los 50 años, especialmente por necesidad de tratamiento de la hipertensión, ¿no? De cualquier manera, aquí hay algunos síntomas interesantes que tienen relación con los problemas cardiovasculares más importantes y cómo se puede hacer su verificación a través de los test de troponina, de procalcitonía en enzimas cardíacas, que son los más comunes, ¿no? La recomendación de un grupo brasilero es hacer shock, digamos, hacer este seguimiento en los niños en los que se tiene sospecha de un problema cardiovascular, ¿no? Digamos, al amparo del COVID. Se ven los aspectos clínicos, se hace una radiografía de tórax, se hace digamos, una tomografía, se hacen las enzimas y la troponina, se hará un electrocardiograma y finalmente, cuando se establezca el diagnóstico, consideraciones diagnósticas en este momento, se pensará hacer un ecocardiograma que será de mucha utilidad. Aquí viene el otro aspecto. Cuando el niño ya ha establecido su cuadro de lesión o de alteración cardiovascular, se tiene que hacer un seguimiento con el eco para buscar hiperecogenicidad del septum y las valvas como aspectos de, digamos, de desarrollo más importante de la lesión, la presencia de derrame pleural o la presencia de, digamos, de coronarias prominentes inicialmente, dilatadas posteriormente y finalmente aneurismáticas, es decir, que no retornan a su forma original, ¿no? Cuando el niño tiene shock o esta inestabilidad hemodinámica, el eco se lo hace diariamente para buscar las manifestaciones que estamos hablando. Y cuando el niño está hemodinámicamente estable, se puede diferir el eco a cada 48 horas para la búsqueda de los problemas, ¿no? El tratamiento de los problemas cardiovasculares, pues son inotrópicos o vasopresores. Hay que, como había dicho previamente, tener cuidado con el manejo de volumen, que podría ser importante delimitar, ¿no? Se puede utilizar esteroides de inmunoglobulinas y se puede tratar las arritmias o la alteración en el espacio QT. Esto es importante. Se puede llegar a la necesidad de anticoagulación, ¿sí? En estas situaciones, como vemos aquí, cuando el laboratorio tiene estas particularidades o la radiología o tienen criterios de riesgo como patologías intercurrentes o el uso de dispositivos intervencionistas, ¿no? Se usará una heparina de bajo peso molecular en ese caso, ¿no? Pasemos finalmente a los trastornos gastrointestinales, ya que es poco el tiempo que queda, y es importante que reconozcamos que la expresión tiene que ver con este tipo de proteasas específicas que promocionan la entrada del virus hacia el intestino, ¿no? Digamos, en el intestino, que son integrados en el intestino. Entonces, esto promueve la entrada de la célula huésped, o sea, en la célula intestinal, y los virus liberados, afortunadamente, pueden ser inactivadas por el líquido, digamos, por el líquido intestinal. Hay pruebas, hay estudios muy claros al respecto, aquí hay uno de ellos, que el líquido colónico humano inhibe la replicación viral. Por lo tanto, la transmisión fecal oral es muy poco probable, colegas, es muy poco probable. Entonces, si bien hay un sitio de replicación, este puede, digamos, permitir el ingreso sistémico o local de la enfermedad, afectación en el individuo, pero la transmisión a partir del contenido intestinal, pues esta no existe. Entonces, en el tracto gastrointestinal, el virus se liga con el receptor viral de la ECA, ¿no es cierto?, de la ECA2,
y esto permite llegar, como les había dicho en la lámina anterior, al epitelio gastrointestinal. Esto se asocia con sintomatología clínica que puede ser gastrointestinal como diarreas, hepática o problemas hepáticos o pancreáticos, por lo que debe considerarse las pruebas de detección a través de lo que corresponde para la valoración de funciones de estos dos órganos, ¿no? Tiene mayor riesgo en los niños y adolescentes cuando estos tienen patología hepática preexistente, pero del tipo hígado graso o cirrosis. Esto sucede en los niños que están muy, como se diría, muy desnutridos, por ejemplo, ¿no? La disbiosis, es decir, la alteración que podría producir el virus en el funcionamiento de la biota intestinal, puede asociarse con la menor edad, con el uso de medicamentos, especialmente antibióticos, con el estrés y con los cambios propios de la edad, mayor expresión del ECA2, ¿no? No hay riesgo en apariencia mayor por la presencia de patología como enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? O enfermedad hepática crónica, hepatitis, por ejemplo, y estos niños deben continuar su manejo con dietas específicas o medicamentos. La excreción fecal y el papel en la transmisión fecal oral es importante porque, como les dije hace un rato, al inicio, a pesar de la presencia de reactividad y reconocimiento de virus en las aguas hervidas, de ninguna manera hay contaminación a partir de eso. Obviamente nadie usa esas aguas para su consumo, pero por si acaso no hay riesgo de contaminación. Entonces, si bien es cierto, el SARS-CoV puede replicarse en el intestino, y puede seguirse, digamos, encontrando en las heces, a pesar de que allá no hay en la faringe, la transmisión fecal oral no es, digamos, no es posible. Lo que se tiene que buscar es qué tipo de fragmentos son los que se eliminan a nivel intestinal. Entonces, hay inhibición a nivel gástrico, como les dije, aunque desafortunadamente las dosis de inhibidores de la bomba de protones que elevan el pH gástrico fácilmente podrían favorecer o facultar que se desarrolle el virus, aunque hay estudios que dicen lo contrario en el sentido del uso de inhibidores de la bomba de protones para control del virus. Pero esto está en búsqueda, como lo vemos en la siguiente lámina, ¿no? De todas maneras, el uso de probióticos, que son simplemente elementos naturales que se consumen en la dieta, podría ser de utilidad para disminuir la replicación del virus, como hay algunos estudios hechos en adultos, aunque el consumo es muy frecuente en los niños, ¿no? Del yogur y cosas de ese tipo. En cuanto al manejo, hay algunas recomendaciones de uso de drogas, por ejemplo, en momentos iniciales que tienen que ver con la enzima convertidora de la angiotensina. La aplicación de hidrocloroquina o cloroquina podría ser de utilidad, pero esto en los niños no tendría mucha validez debido a que los ECA2 no existen en gran cantidad. La terminación prematura de la replicación del virus a través del remdesivir, que es un medicamento, digamos, un antirretroviral, podría ser de utilidad, aunque se ha visto que no sirve de mucho en los individuos de fase 4, que están en etapa 4, en estadio 4. El bloqueo de procesamiento de proteínas y el bloqueo de las tormentas de citocinas tipo interleuquina a través del tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, está reconocido como de lo más útil, ¿no? Puede ser útil el uso de plasma. Otros elementos se estudian y pueden ser útiles, especialmente la famotidina. Aquí tienen ustedes un reporte importante. El dipiridamol, la melatonina, los reductores del colesterol como los fenofibratos, etcétera, el sildenafil y los inhibidores de la fosfodiesterasa, así como hay estudios que hablan de alguna evidencia digamos, por la presencia, digamos, por la utilización de inhibidores de la bomba de protones. El tiempo no es suficiente, tengo apenas un minuto, y la fisiopatología del síndrome inflamatorio sistémico pediátrico está aquí en algunos de los aspectos que deben tomarse en consideración. Quizás lo más importante del síndrome inflamatorio multisistémico, que es esta muestra tan intensa del problema, es que se parece a la Kawasaki, que no ha podido ser separado de este tipo de problemas, que se parece a la activación de macrófagos o al shock tóxico, ¿no? La sintomatología es más cutánea, de conjuntivas, fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómito. Lo más importante en los niños es que el tiempo de incubación es más largo, ¿sí?
y puede ser, digamos, y puede presentarse la enfermedad hasta en 3 semanas después. Aquí hay una muestra de cómo se describen los casos. Estos están siendo enviados a la RECAM Latina 3, que antes hacía solamente la recolección de los casos de Kawasaki, pero actualmente también se encarga de recoger los de síndrome inflamatorio multisistémico, que es un síndrome que se ha manifestado recientemente en niños mayores, por favor. Esto no se ve sino en escolares y en niños adolescentes, que tienen aquí una definición del caso que es con fiebre más 2 de estos signos que están acá, como hipertensión y fiebre de más de 3 días, como exantema, hipotensión, disfunción miocárdica o elevación de la PCR, ¿sí? Aquí tienen ustedes un cuadro en el cual esto está presente. Este cuadro todavía no lo he subido, pero estará en mi SlideShare, que ustedes se lo pueden bajar con facilidad. Algunos signos y síntomas que pueden ser muy parecidos a la enfermedad de Kawasaki, pero dentro de todo lo más importante, lo que debemos reconocer siempre, siempre, es que el problema es más intenso cuando la actividad de las interleuquinas es mucho más alta. Esto puede darse por dos razones, o porque la carga viral es muy alta, ¿sí? O porque no hay respuesta adecuada de los interferones. En ese caso, la tormenta de interleuquinas o citoquinas es la que provocará pues todo el trastorno inflamatorio multisistémico, que en los niños será mucho más intenso en etapas más tardías, pero sí, cuando este se presenta, tampoco es que los niños fallecen muy a menudo por efecto del síndrome inflamatorio multisistémico, sino que se ha reportado que más bien su fallecimiento o sea, la incapacidad de controlarlo, más bien está en los procesos que se usan complementariamente como la ECMO o cosas de ese tipo. Solamente concluyo en un par de recomendaciones que si bien se le confunde al Kawasaki, a la enfermedad de Kawasaki con el síndrome multisistémico, hay algunos aspectos que deberían tomarse en cuenta, como por ejemplo, que el Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki es más común en el oriente, es decir, en la región oriental del mundo, y el síndrome inflamatorio multisistémico hizo su aparecimiento muy intensamente solo en la región occidental, intercurriendo con los problemas con los problemas del COVID-19, ¿no? De todas maneras, las manifestaciones cardíacas, que si bien se atribuyen al síndrome de Kawasaki y ahora se ven en el síndrome inflamatorio multisistémico, no son fáciles de separar de la artritis idiopática juvenil que aparece en la misma edad en los mismos grupos poblacionales, ¿no? Finalmente, lo importante es, como les había dicho, que reconozcamos que el problema está más bien en la incapacidad del organismo de controlar la sobrecarga de la función inflamatoria a través de la tormenta de citoquinas o de la falla en la intervención de los interferones o incluso de una sobrecarga viral excesiva, ¿no? Eso es lo importante. Aquí hay unas similitudes entre la patología de la cual les estoy hablando. No puedo detenerme en esto porque el tiempo no me alcanza. De todas maneras, aquí se puede ver que los problemas coronarios en la parte inferior están dados más que nada en el Kawasaki y en el multiinflamatorio sistémico, y no se lo ve en el shock tóxico, que es con otro aspecto que se comparaba. Termino en un minuto con lo que debemos considerar, y es el hecho de que al momento estamos avisorando la posibilidad de controlar la pandemia, aunque no el virus. Eso es importantísimo. Como cualquier otro virus, se quedará entre nosotros y volverá a aparecer como el H1N1 que todavía sigue y es muy altamente peligroso, ¿no? Los principales adversarios en el proceso del manejo de este problema son la desinformación y el factor de que la ignorancia opina sin razón, y la ciencia en cambio duda o analiza a su conciencia, a su conveniencia, perdón. Desafortunadamente estos dos aspectos se conjuntan y no permiten un manejo óptimo de lo que es el control del problema, ¿no?
Los cambios importantes que se ha hecho han reconocido el método de la aplicación de los principios de la salud pública que todos deberíamos tenerlo siempre cuando hacemos cualquier tipo de atención. La atención a todo nivel, cuando hacemos una consulta o cuando tenemos a una población, se fundamenta en los 4 momentos de la salud pública y aquí debemos tomarlos muy en cuenta. Promoción de la salud, protección adecuada, prevención de la enfermedad, vacunas, etcétera, recuperación, es decir, tratamiento del problema y rehabilitación para las secuelas, sobre un plano ecológico de la evolución humana, considerando que el virus, al igual que nosotros, evoluciona y busca los sitios donde poder medrar. Es por eso que con una población vacunada, el virus no encuentra capacidad de diseminación, porque es lógico, no va a poder, infectar a individuos que están protegidos. La pandemia nos ha dejado lecciones que debemos aprender y en esto quizás unos aspectos que debemos tomar en consideración son siempre la informandemia y el vacunacionalismo, que en realidad son ciertos aspectos que la gente está informada irregularmente, a veces bien, a veces mal, y que utiliza, digamos, criterios que no son los más adecuados, tanto para el manejo como para la protección ante el virus. Finalmente, en pediatría es importante que la atención a nivel comunitario a los neonatos y a la población infantil se fije en que tenemos este tipo de problema actual y que la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico, aunque sea muy poco, pero serán asimismo como los casos de dengue hemorrágico, que tenemos que estar atentos, aunque no sean muchos, que debemos conocer algo que todavía no está claro, que son los efectos prenatales y sus hipotéticas secuelas. Madres que han sido infectadas por el virus en los segundo, tercer trimestre del embarazo podrían tener hipotéticas secuelas en el desarrollo, en el aprestamiento al desarrollo neuromotor de los niños, como sucedió con el Zika, por ejemplo, que los sobrevivientes sin lesiones presentaron luego alteraciones en su neurodesarrollo. El tipo de respuesta inmunitaria en los contagiados es interesante de evaluar para ver cómo esto, se puede utilizar como un recurso epidemiológico para el manejo del control del virus. Y termino con estos 2 asuntos. La variedad de vacunas que existen son prácticamente vacunas que están ya disponibles para los niños, aunque todavía se requieren ajustar dosis, intervalos y lo que sea, y tal vez un poco más certeramente los efectos adversos, aunque serán las mismas y serán para todos. No se pueden en esto aplicar los resultados de las pruebas lógicamente, prevacunación y compararlas con los resultados por vacunación. Los unos son estadísticos y los otros son de resultado de impacto, lo cual es importante que sepamos que hay una diferencia muy grande y que solamente después de una vacunación amplia y del paso de una buena cantidad de tiempo podremos hacer estas comparaciones. Nos toca pues a todos participar de esto que es una contingencia en contra del ser humano y su evolución. Las críticas ya vendrán después y eso servirá más bien para mejorar. Lo que ahora tenemos más es que aportar antes que criticar. Esto es lo que quería traerles en esta época en que el problema del COVID ha sido importante incluso para nuestros niños y quisiera agradecerles mucho por haber atendido esto. Quedo a su disposición y este es mi sitio de SlideShare donde pueden encontrar esta presentación si es que les es de alguna utilidad o interés. Buenas tardes. Doctor Hinojosa, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad, es un tema sumamente importante y muy complementario a todo lo que hemos estado viendo todos estos días del Congreso. Siempre es bueno enfocarnos por grupo etario, ver qué nuevas consideraciones hay en cuanto a manejo, complicaciones, porque si es que no lo tenemos en cuenta, no nos dan, digamos, estos tips, estos puntos súper puntuales. La verdad, el momento de momentos como esto parece que es un tema que se va de largo aún. No vamos a saber qué hacer y en verdad es algo que nos ha ayudado muchísimo. En honor al tiempo, no vamos a tener un espacio para preguntas, ya que tenemos a nuestro siguiente expositor en sala. Otra vez le agradecemos muchísimo, doctor, que tenga una buena tarde y esperamos tenerlo con nosotros en otra ocasión. Muchas gracias, Carlos, y lamento haberme extendido un poquito. Empecé algo tarde, pero eso no me justifica. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos por la atención. Felicidades. Hasta luego, doctor. Hasta luego.